Viernes a las 7:30 seguimos con la charlita con los que están próximos a ser bautizados. Amén. Vamos a tener entonces los que quieren dar ese paso de fe, de ser bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos el viernes a las 7:30 la reunión. Amén. 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 Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 15:26. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15 y el verso 26. ¿Qué otro anuncio hay pendiente? Que después del culto tenemos, hermanos, una comidita para que se queden y compartamos. Amén. Sí. Entonces, están todos invitados. Amén. Amén. ¿Ok? Amén. Bueno. Primera de Corintios 15:26, todos estamos ahí. Amén, amén. Ok, ¿cómo dice? Y el poder enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Siéntense, por favor, los que están de pie. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quisiera en esta tarde hablarles un poco de la vida. Pero para hablarles de la vida tengo que hablarles de la muerte. Y es importante que entendamos que la muerte es un enemigo, no un amigo. Ahora, nosotros tenemos un verdadero problema en la vida y es la muerte. Nosotros tenemos un enemigo, es la muerte. Yo no sé si usted medita en esto, pero es importante. De hecho, la Biblia dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque cuando vas a la casa del luto, meditas, reflexionas que es el camino que a todos nos corresponde. Es decir, la muerte es algo que tenemos seguro en esta vida. Sí, entonces, pero es importante que reflexionemos respecto a la muerte y entendamos por qué causa es nuestro enemigo. Por muchas. Uno, porque la vida pierde sentido cuando le sumamos la variable muerte. Nosotros todos aquí estamos, pero cuando nosotros sabemos que tenemos que morirnos, entonces uno dice, ¿para qué la vida? Si igual me tengo que morir. Nosotros podemos decir, no, voy a construir y voy a trabajar duro y voy a hacer mucho dinero para dejarle a mi hijo. Hace unos meses atrás yo hablaba con un hombre que recién había sepultado a su hijo, 3 añitos. Y él me decía, mira, y es próspero, Dios lo ha prosperado. Y él me decía, mira, yo antes pensaba todo esto que tengo, todo esto que he estado haciendo para mi hijo. Ahora, ¿para quién va a ser? Entonces, la muerte le quita ese sentido a la vida. ¿Para qué me esfuerzo? Es esa persona, si a últimas ya se murió mi hijo y ahorita después me muero yo y como decía Salomón, vaya yo a saber si el que va a recibir estas cosas es bien bruto y acaba con esto. Porque así pasa, hay gente que se esfuerza para dejar una herencia y después los hijos se matan por esa herencia. Amén. Lastimosamente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Sí, amén. Entonces, es una pregunta que ha sido muy filosófica y que muchos han querido responder. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque a nosotros nos enseñaron en la escuela que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿para qué vinimos a este mundo? Para reproducirnos y morir. Entonces, se busca responder esta pregunta desde muchos puntos de vista.
desde la ciencia, desde la filosofía, pero no hay una respuesta coherente, una respuesta lógica, una respuesta que uno lo satisfaga, lo llene, ¿cierto? Entonces, de allí donde yo digo, hermanos, la respuesta al sentido de la vida solo la puede satisfacer Cristo. Amén. Cristo. ¿Y cómo? Hay que entender primero algo. Si nosotros nos morimos, ¿por qué nos morimos? Hay que responder a esa pregunta. Si el ser humano se muere, ¿por qué causa se muere? Porque le llegó la hora, dice Luisito. Porque cumplió su propósito. ¿Por qué más nos morimos? Porque está destinado a que Porque todos pecamos. de la naturaleza. Porque pecamos. Es decir, cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó mortal. Es decir, Dios no se complace en la muerte. La muerte para Dios no es una amiga. No. Para Dios la muerte es algo que no debe de existir. Cuando Dios creó la raza humana, la creó inmortal. Cuando Dios crea una criatura, la crea inmortal, porque es que Dios no dice, voy a crear a este para que se mueran 20 años, o a este para que se mueran 60 y a este 70. No, Dios no se deleita en la muerte. Sin embargo, nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Porque a este mundo, cuando Dios creó este mundo, se lo entregó a Adán para que lo administrara y lo gobernara junto con Eva, ¿cierto? Pero ellos le abrieron la puerta a un elemento que se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es un delito, es una infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, ¿cierto? Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice que tras el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros aquí ninguno puede decir, mira, yo nunca he pecado. Y lo que la Biblia dice es que si alguno ha pecado, pues tiene una paga, la muerte. Amén. Eso es lo que la ley dice. Así como la ley de Argentina dice que si una persona comete homicidio, pues tiene que ir a prisión por X número de años. Bueno, la ley de Dios dice que si alguno peca, debe morir. Esa es la paga. O sea, es que la muerte es un pago. El ser humano muere como que si fuera algo injusto, ¿no? Cuando uno está muriendo, a uno le están pagando lo que uno es, lo que uno ha hecho. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Porque la paga, dice la Biblia, del pecado. ¿Listo? Hemos pecado, bueno, ahí va la paga. Tarde que temprano nos llega. ¿Queremos escapar de ella? Claro, Google dice que dentro de 8 años van a alcanzar la inmortalidad, porque ellos están haciendo investigaciones genéticas. Otros ven las cosas de reemplazar los órganos por sistemas tecnológicos para que el ser humano no muera. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que está establecido que todo hombre muere. Sí. Así que yo creo que así a uno lo vuelvan a armar con inteligencia artificial, Ya no. se va a morir, porque la palabra de Dios dice que se tiene que cumplir. Pues séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre, dijo el profeta. Amén. Amén. Entonces la muerte es algo, hermano, que uno no puede evadir, así nos vayamos a Marte, así nos vayamos a Júpiter o a donde nos queramos ir, la muerte nos va a alcanzar, porque es la paga. Y eso es lo que nos duele en el alma, ¿cierto? Porque bueno, no dice, sí, yo me voy a morir, sí, los que están conmigo se van a morir, mi esposa se va a morir, mi esposo se va a morir, mis hijos se van a morir, mi papá se va a morir. Pues bueno, es importante primero, hermanos, que nos hagamos al hecho de que eso va a pasar, porque hay quien todavía no lo acepta. Sí o sí va a pasar, por mucho que nos duela. Y lo más seguro que tenemos es eso, que la muerte nos va a alcanzar a todos. Eso es lo que la palabra dice.
¿Por qué? Porque es la paga. ¿De qué? De lo que somos pecadores. Ahí tenemos un problema. Ahora, pero el problema se va agravando y ahí se lo voy a presentar. Porque hay quien cree que la muerte es dejar de existir. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice. Hay quien cree que la muerte es que yo me apagué. Y ya. Bueno, si fuera así, es triste y todo porque se apagó. Pero está bien. Pero no es solo eso. La muerte no es solamente apagarse. Nosotros no somos meramente química. Como yo les he dicho, porque la ciencia afirma que el ser humano es netamente química. Lo componen procesos químicos. Nada más. Por eso al morirse, su conciencia desaparece con él. Pero yo me hago la misma pregunta. Si somos química, ¿por qué no armamos un ser humano? Porque todos los elementos químicos que tenemos, hermanos, se consiguen en una ferretería. Amén. Pero no somos capaces de armar un ser humano, ni un huevo, ni siquiera. Entonces, la muerte no es solamente el apagarse. Ahora, porque hay quien dice, no, pues es que ¿quién se murió y volvió para decir cómo es? Claro, hay alguien que fue y volvió. Cristo Jesús. Amén. Y Él nos da testimonio de esto de que le estamos hablando a través de la Biblia. Lo que la Biblia dice es que la muerte es un imperio. Amén. No es un estado de que me apagué y ya. No. La muerte es un imperio. Bien, su máximo líder es Satanás, ¿no? Pero bajo de él hay otros dos personajes muy importantes que administran todo ese imperio. El uno se llama muerte, el otro se llama Hades. Muy conocidos. De hecho, la mitología griega le hizo mucha fama a Hades y hoy día en muchas películas han revivido eso. Hades, dios del inframundo. Ahora, lo que yo siempre le he dicho, estos personajes no son dioses. Se han querido pasar por dioses porque ha sido el problema A ver, por eso se rebelaron pues estos altos mandos que eran de la luz. Porque cuando hablamos de la muerte, hablamos del Hades, no estamos hablando de personajes pequeños o insignificantes. De hecho, mire qué tan grande es el poder de ellos que la muerte va a ser el último personaje que va a ser exterminado. Dice la Biblia. Entonces, pero ellos formaron un imperio después de que se rebelaron y abandonaron su obediencia a Dios. Ahora, como ellos no aceptan el señorío de Dios, se creen a sí mismos dioses. Y por eso se autovenden como dioses. Y vemos, por ejemplo, San la Muerte. Mucha gente se encomienda a San la Muerte. Y eso no es nuevo, porque nosotros decimos, no, es que en México adoran la muerte y eso que... Hermano, Isaías 28:15, ¿qué dice? Y esto, Isaías 28:15 se escribió hace más de 2300 años, más de 2400 años. ¿Quién lee Isaías 28:15? ¿Qué dice? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio al Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Mire que eso no es nuevo. Que es que, bueno, no solo en México, en muchos países hacen pacto con la muerte para que los proteja. Sí, sí. Entonces, si viene la peste, no los toca. Si viene... Pero eso no es de hoy día, hermano. O sea, hace más de 2400 años había quien hacía pacto con la muerte que para que el mal no los alcanzara. ¿Por qué? Porque la muerte no es un apagarse. La muerte es un imperio que está gobernado por demonios que son... son demonios que están dentro de una jerarquía muy grande, como lo es Hades. Por eso ellos tienen esos delirios de dioses, ¿sí? Y por eso se creen dioses. Y por eso los griegos los contemplaron como dioses. Pero yo les insisto, hermanos, no son dioses. Solo hay un Dios. Amén.
un solo Dios y creador de todo. Entonces, la muerte y el Hades operan juntos. Y es un imperio. Y al ser un imperio, tienen un lugar, una jurisdicción. Por ejemplo, Cristo dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque inclusive tienen puertas. Pues Cristo le dijo, las puertas del Hades, las puertas del inframundo, no van a poder resistir contra esta iglesia. No van a poder derrotarla. ¿Sabe por qué? Porque sí o sí la iglesia tiene que entrar al inframundo. Y ahorita vamos para allá, porque es lo que quiero que aclaremos. Pero es un lugar. Es decir, la persona que muere, su cuerpo, nuestro cuerpo físico, es donde está el sistema sensorial para interactuar con este mundo. Si lo perdemos, nosotros no podemos comunicarnos más con él, aunque seguimos existiendo. La persona cuando muere sale su alma. Y su alma es capturada por la muerte. Ahora, hay una diferencia entre el Hades y la muerte, entre estos dos espíritus. Porque la operación del Hades está confinada a lo infra, abajo del mundo. De hecho, la Biblia dice que el camino o la senda del justo y del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Por eso hablamos de inframundo, porque está bajo el mundo. El Hades está bajo el mundo. La palabra de Dios dice, para que ante él se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia nos está enseñando que debajo de la tierra hay seres. Y también dice, cuando nadie era digno de abrir el libro, en Apocalipsis capítulo 5, que abro un paréntesis para recordarle que los miércoles estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Amén. Para que estemos pendientes. Pero en Apocalipsis 5 dice que no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. También nos muestra que debajo de la tierra hay seres. Y esto también ha sido algo que no solamente la Biblia lo dice, sino que muchas culturas lo han contemplado. Ahora, Hades se limita al inframundo. Él gobierna los que llegan al inframundo. Sin embargo, la operación de la muerte va más allá del inframundo, pues ella también opera sobre este mundo. No solo como al culto que le hacen muchos sobre el mundo, sino que ella opera también a través de la enfermedad. Porque la enfermedad también es una operación de la muerte, pues es una transición. Ella opera de muchas maneras, pero cuando una persona es capturada por la muerte, o cuando una persona muere, digámoslo así, es transferida al Hades, al inframundo. Es un imperio. Ahora, eso es tremendo porque allá se sale, pero no, perdón, se entra, pero vaya salga. O sea, eso sí es una cárcel de seguridad. Eso no es como las cárceles que hoy escuchamos decir que son supuestamente de seguridad. Creo que la cárcel más segura que había, o que había en el pasado, porque hoy habrán otras más seguras, una de las más seguras era Alcatraz, ¿no? Que estaba ahí creo que en San Francisco, en una isla, que de hecho creo que la clausuraron por el tema de derechos humanos, pero de allá hubo una fuga en cierta ocasión, y lo más terrible es que nunca pudieron encontrar el fulano que se fugó, ¿sí? Sin embargo, el Hades es una prisión donde nadie se escapa. Está diseñada de una manera que, hermano, no hay forma de escaparse de allá. El que lo llevan allá totalmente queda capturado, queda encarcelado. Por eso el brujo que dice, mira, te voy a traer a tu tío, a tu papá para que hables con él. Mentira. Es más, si usted lee la Biblia dice, el que invocare espíritus de muertos, espíritus. Hay una diferencia entre el espíritu de un ser humano y el alma de un ser humano. Lo que queda capturado abajo es el alma.
El alma queda capturada y el alma soy yo, el alma es donde está mi conciencia, mis recuerdos, como el rico que despertó en el Seol, sabía que tenía 5 hermanos y toda esta experiencia. Cuando una persona muere eso no se acaba, su conciencia va con ella y desciende a la sepultura, al Seol, al Hades, y allá recuerda cuántos hermanos, cuántos hijos, mi esposo, mi esposa. La memoria está intacta, eso lo dice la Biblia en Lucas capítulo 16. No peor, porque la situación se sigue empeorando. No solamente que ya nos despedimos de este mundo, no solo que caemos a una cárcel, sino que caemos bajo un inquisidor bastante cruel que es Hades. Hades. Lucas 16 dice, y el rico despertó en el Hades estando en tormentos. Estando en tormentos. Toda cuanta tortura que alguien se pueda imaginar puede existir en ese lugar. Es una cuestión bastante oscura. ¿Cuál es la esperanza de una persona para salir de allí? Entonces, ahí está el tema. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, la humanidad tiene un problema muy serio. Lo que pasa es que nosotros pasamos por este mundo como de fiesta, ignorando la cárcel que se nos avecina, cuando nos den el pago, cuando nos den la sentencia, la muerte. Listo, la paga de nuestros pecados es la muerte. Tome y va para allá. De una vez queda bajo el dominio de Hades. Escápesele. Salga de allá. No hay forma. Eso fue una prisión bien diseñada, bien estructurada. Ahora déjeme decirle que no la hizo Dios. Les estoy explicando, ¿no? Porque Dios no se complace en el imperio de la muerte. Por eso la Biblia dice que al final, cuando se manifieste la Nueva Jerusalén, antes de esto, Hades será destruido, junto con la muerte. Dice que ellos dos serán lanzados a un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, Dios no se complace en eso, pero eso lo construyeron ellos, bajo el mando de Satanás, todo ese imperio. Por eso la Biblia dice que para destruir por medio de la muerte, refiriéndose a Cristo, a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, al diablo. Entonces eso lo construyeron ellos. Esa cárcel, esa prisión donde arrastran a todo el que se muere. Ese es nuestro problema. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, hermanos, Cristo vino para solucionar ese problema. Porque hay gente que no ha conocido el Evangelio, hay gente que cree que el Evangelio es uno venir a un culto, aplaudir y ya, y si otros predican un Evangelio que es muy terrenal, que es muy de esta vida, pero la matriz y la esencia del Evangelio es la solución del problema de la raza humana, la muerte. Cristo necesita solucionar eso. Él vino al mundo y en cierta ocasión le dio de comer a muchos. Y lo que iban a hacer, ¿sabes qué era? Hacerlo rey. Iban a ser rey, claro, porque el ser humano es así. Quien le da la comida, este es el que hay que ponerlo de presidente. Claro. ¿Cierto? Amén. Entonces, Cristo se les escondió. Se les escondió y no participó en sus intenciones. Porque Cristo venía a liberarnos de nuestro verdadero enemigo. Lo que pasa es que el pueblo creía que el enemigo era Roma. Por eso cuando Él resucitó se le acercan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos creían que el enemigo era Roma. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él vino a solucionar nuestro verdadero enemigo, la muerte. Pero ¿cuál es el poder de la muerte? ¿Por qué la muerte tiene poder sobre nosotros? Por el pecado. Por el pecado. Si hay pecado, hay muerte. Firmado por acta y todo, eso es organizado. Por eso Colosenses 2:15 dice que el Señor mismo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, solo hay un hombre, ¿sí? Que entró a la muerte y salió al tercer día.
A ver, es el único que ha vencido la muerte, porque nosotros podemos decir, no, pero Lázaro resucitó, sí, pero se volvió a morir, o sea que no venció la muerte. Lo resucitaron los 4 días, sí, pero la muerte volvió a quién sabe cuántos días y otra vez, venga mío, que usted me escapó, pues esta no me escapa. Sí. Sin embargo, la Biblia cuando habla de Cristo dice que no muere más. Y es importante que entendamos que nosotros servimos al Dios vivo. Cuando Él habla a la iglesia en Apocalipsis, dice, el que estuve muerto, pero ahora vivo. Entonces, Jesucristo murió. Claro, murió en la cruz. ¿Por qué? Porque la culpa de nuestros pecados fue sobre Él. Entonces eso lo mató. Pero cuando Él descendió a la muerte, salió Hades allá a recibirlo, ¿cierto? Nombre, Jesús. Localidad, Nazaret. Pero pasa algo particular, que cuando le busca el nombre en la computadora no aparece, ¿cierto? No aparece el nombre. Yo creo que la muerte quedó bastante pensativa. ¿Y quién es? La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado. Nunca. Quiere decir que Hades no tenía autoridad legal para retenerlo. No la tenía. No tenía el poder para retener a la persona de Jesús, quien es el Cristo. Amén, amén. Por más que Él quisiera y deseara, no lo podía retener. Así que salió victorioso, libre de los dolores de la muerte, retornando a su cuerpo, porque Cristo resucitó con el cuerpo que estaba. Y cuando Él resucita, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Ahora, Jesús vino al mundo para ir a la cruz y perdonar nuestros pecados. Cuando una persona cree en esto, se entrega a Jesús, se entrega su vida a Jesús, lo que le va a pasar es que sus pecados le van a ser perdonados. Hermano, es que usted no sabe lo que yo he hecho. No, yo no sé y tampoco me interesa saberlo. Lo que sé es que los pecados le son perdonados, porque fiel es el que prometió. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho. La sangre de Jesús puede perdonar tus pecados. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, Él nos perdona. Y es importante que nosotros tengamos comunión con Dios, porque en la comunión somos limpios todo el tiempo. Porque de nada me sirve ir a la iglesia y decir, Señor, me entrego a ti, mis pecados me son perdonados y me voy otra vez a hacer lo que estaba haciendo y a no volver más a Cristo. Eso no me sirve, porque entonces de ahí para allá me van a cobrar. Ahora, pero cuando yo vengo a Cristo y Él me lava, la Biblia dice que si tenemos comunión con Él, entonces Él nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Él me perdonó hoy, pero usted sabe que por X o por Y pecamos mañana. Pero a la noche voy y le digo, Dios mío, por favor, perdóname los pecados de hoy. Por eso Él dijo, cuando oréis, decid, perdona nuestros pecados. Por eso, hermanos, no termine el día sin pedirle perdón a Dios por sus pecados, no sea que se muera esa noche. Lo cierto es que la palabra dice que la sangre de Jesús puede perdonar todos nuestros pecados, de ayer, de hoy, de mañana. Por eso es importante la comunión, la oración. Cada tarde le decimos, cada noche, Señor, perdona mis pecados, y me voy a dormir, ¿qué? Tranquilo y limpio. Al otro día vivo la vida, pero al acostarme le digo, Señor, perdona mis pecados. Y voy limpio, porque la sangre de Jesús me limpia constantemente. Y así sucesivamente, hasta que un día entonces le digo al Señor, perdona mis pecados, y me voy a dormir, y resulta que a la mañana movieron a la hermanita y está tiesa, o al hermanito. ¿Y qué le pasó? Se murió. Entonces su alma desciende ¿a dónde? Claro, a la muerte. ¿Por qué?
Porque por eso, hermanos, por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no pueden retener o no pueden vencer a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entrar, sí o sí. Es decir, 10 de 10 nos morimos. El que no es cristiano se muere y el que es cristiano también. Eso se van a morir todos por parejo. Pero miremos la situación ya desde el lado de allá, ¿sí? Entonces, el cristiano muere, pero se murió en comunión, cubierto bajo la sangre de Jesús. Ahora desciende abajo y sale a Hades y pasa lo mismo. Nombre: García Osorio Samuel Andrés. DNI, ay, sí. Van a buscar que mis pecados, porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Ella puede retener porque hay pecado y está en su derecho. La muerte dice: no entrego a este muerto, no lo entrega, y está en su derecho. ¿Por qué? Porque mire todos sus pecados aquí anotados. Este muerto viene para prisión y de aquí no sale. Entonces, allá Hades saca su registro, sus archivos. Sí, señor. ¿Su nombre cómo dijo? Garcés, sí, señor. Está por la G. Y no lo encuentra. Pero hace 2000 años llegó un fulano que no encontraba y ahorita tampoco encuentra esto. No. Y no lo encuentra. Y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene pecados. ¿Cómo así que no tiene pecados? Mire que eso es... No. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para Amén. Y borrarlos del libro de Hades. Pues cuando Hades lo va a buscar, no lo encuentra. No encuentra los pecados por ningún lado. Pero ¿cómo si este era más ladrón que...? No, aquí no hay nada anotado. Todo está borrado. Pero ¿cómo si bien marihuana? No, está borrado. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús. Amén. Y entonces, no sé, con este muerto no sé qué vamos a hacer porque acá no aparece el nombre. Dios destinó un espacio temporal en la muerte que se llama paraíso. Y hermanos, es importante que entendamos esto porque a nosotros nos enseñó la religión que el muerto se va para el cielo. No es bíblico. La Biblia no enseña que ningún muerto se vaya para el cielo. Es más, cuando la Biblia habla del cielo, porque yo les he dicho que hay una diferencia entre el cielo, los cielos y la tierra. Cuando la Biblia habla de el cielo, la Biblia dice que el cielo es el trono de mi Dios. Es un lugar extremadamente santo, es el lugar santísimo. Y cuando uno está muerto, uno no puede presentarse en ese estado. Porque la muerte es un estado de desnudez, es un estado de cautividad. Por eso la Biblia dice, cuando el Señor nos hiciere volver de nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de... Dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Entonces es un estado de cautividad y yo en ese estado yo no puedo estar ahí arriba en el cielo. Es más, según algunos estudiosos de la palabra de Dios, dicen que el altar en términos espirituales es la tierra. Tiene mucho sentido porque en el culto judío antiguo la sangre del cordero se derramaba sobre el altar. Ahora, la sangre de Jesús se derramó sobre la tierra, dando a entender que la tierra es el altar y es el lugar donde han muerto muchos santos en sacrificio a Dios, dando a entender que esta tierra es el altar. Y en Apocalipsis la Biblia dice, vi las almas debajo del altar que clamaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengará nuestra muerte? ¿Dónde estaban las almas? Almas, no espíritus, almas, debajo del altar, debajo de la tierra. Entonces, nosotros como cristianos morimos y no vamos a ir a ese tormento del Hades porque el Hades no nos puede retener. ¿Por qué? Porque Cristo borró nuestros pecados. Por eso es importante la comunión con Cristo, hermanos. Porque hay quien dice, sí, yo iba a la iglesia, pero hace mucho tiempo no volví. ¿Qué has hecho con los pecados de todos esos tiempos? Cargas con ellos. Ay, si tienes que ir a donde Hades, ¿qué le vas a decir? Porque, hermanos, uno nunca sabe. No, es que yo me voy a morir a los 80. Pues qué bueno que pudiéramos contar con eso. Pero, si supiéramos el día de nuestra muerte, ¿sí?
Y si la muerte nos sorprende endeudados, ese asunto es serio, hermanos, es bastante serio. Entonces, Cristo en su misericordia, en ese imperio que tiene la muerte, tiene un lugar temporal, se llama paraíso, un lugar temporal. Allá fue cuando el ladrón ese, de buenas ese ladrón, ya para morirse ahí al lado de la vida. La misericordia de Dios, la gracia del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tuvo una revelación indiscutiblemente, porque cómo él va a saber que ese hombre que se está muriendo al lado tiene un reino. Además, se está muriendo. ¿Cómo alguien que se está muriendo va a venir en un reino? Él tuvo que tener una revelación de quién era la persona que estaba muriendo al lado de él. Y eso solo lo da Dios. Cuando él tiene la revelación de quién es el que está muriendo con él, le hace la petición del reino. Sin embargo, el Señor, aunque no le habla respecto al reino, sí le hace una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, Cristo murió a las 3 de la tarde y descendió al inframundo. Por eso dice el profeta: no dejarás mi alma para siempre en el Seol. Y el hombre aquel murió a las 6 de la tarde, ¿cierto? Porque recordemos que era día santísimo. Entonces los romanos, al verlo vivo, le quebraron acá las piernas y el pobre se acabó de morir asfixiado. A las 6 de la tarde murió y allá se vio con el Señor en el paraíso. Hermanos, allá están los muertos en Cristo. Allá está Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos los hombres de Dios, y también María, que es importante que entendamos eso, porque la Iglesia Católica nos enseñó que María se fue al cielo, cosa que la Biblia no dice por ningún lado. La Biblia dice que solo subió al cielo aquel que descendió del cielo, Cristo Jesús, ¿cierto? María, al igual que los profetas y los santos hombres de Dios, están esperando la final trompeta. Ahora, entonces hay una diferencia, listo, el cristiano como en los cristianos se muere, pero hay una diferencia muy grande. Que el no cristiano llega allá y le ven todos esos pecados y venga, eche para acá, amigo. Y una vez, ¿cuántos pecados? Hágame la cuenta, vean, no, este fue esto, aquello y lo otro, tíremelo para este sartén que está más caliente. Porque, hermanos, esa cuestión de que Hades tiene diferentes formas de tortura, eso es un hecho muy real. Muy real. O sea, eso es un imperio... Es un imperio que le da un escalofrío hasta pensar en ello, ¿sí? Lo cierto es que la promesa que tenemos con Cristo Jesús es que Él nos puede guiar más allá de la muerte. Y al morir, Él nos redirecciona a este lugar, el paraíso. Allá dice la Biblia que el Hijo de Dios reposa. Reposa aunque está cautivo, porque es una cautividad, no deja de ser una cautividad, pues es un sector que está en el imperio de la muerte. Pero la promesa que tenemos es que Cristo tiene las llaves de la muerte. Antes la tenía Hades y de allá no dejaba salir a ninguno, pero ahora Cristo puede entrar y salir cuando Él quiera. Amén. Por eso vemos a un Moisés hablando con el Señor Jesucristo en el monte. Este Moisés no está muerto, ¿qué hace hablando con el Señor? Pues el Señor fue y lo sacó un momentico y le dijo: venga, Moisés, ¿para qué charlemos? Porque Él podía hacer eso, Él y solo Él. Por eso yo les decía que el brujo te va a traer al abuelo, al papá, a la mamá. Mentira, nadie tiene esa autoridad, porque recordemos que las llaves es autoridad. Nadie tiene la autoridad de descender al Hades y traer un muerto hasta acá. Nadie lo puede hacer. Solo Cristo. Él sí puede sacar un muerto si quiere y volverlo a llevar, porque Él puede. ¿Sí ves? Entonces, pero Él ha prometido que a la final trompeta, porque es necesario, así como leíamos ahora, que es necesario que el cielo, ¿sí?, lo tenga hasta la renovación de todas las cosas, así es necesario que el paraíso o allá la muerte también tenga a los santos hasta que Cristo venga. Cristo está en el cielo, los muertos aquí esperan. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que Dios traerá con Jesús, no es que los muertos estén en el cielo. Ese traer quiere decir manifestar. Dicho de otra manera, miremos bien el texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios también traerá con Jesús.
Es decir, Dios manifestará con Jesús a los que durmieron en él. ¿Pero cómo? Dice la Biblia que a la final trompeta, ¿qué va a pasar? Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Luego, nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos y luego seremos arrebatados, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir. Mire que ni los muertos vienen de allá, no. Tanto los muertos salen, los vivos son transformados y luego hay un arrebatamiento para recibir. Todos ya, los muertos resucitados junto con los vivos que han quedado son transformados y juntos vamos a recibir al Señor. El Señor viene de arriba, los muertos salen de abajo, ¿sí? Para recibir. Y escuche esto, y aquí vamos a empezar a concluir. Porque tampoco es que nosotros nos vamos a ir a vivir al cielo. O sea, son ideas que a nosotros nos han plantado muy fuertemente, pero la Biblia no dice esto, hermanos. Usted estudia la Biblia detalladamente. A ver, porque nosotros siempre el deseo nuestro es que irnos para el cielo, Pero si usted lee la Biblia es lo contrario. El deseo de Dios es venirse para la tierra y venirse para la tierra. O sea, no es que nosotros vayamos a ser llevados a... No, lo que la Biblia dice es que el cielo se va a establecer sobre la tierra. Cuando todo esto termine, cuando este mundo se acabe y Dios aparezca una tierra nueva, dice el profeta Juan, ¿sí?, que profetizó el Apocalipsis, que escuchó una voz que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios ahora está con los hombres. De hecho, antes de eso dice: y vi la nueva Jerusalén descender sobre la tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero no dice que vamos hacia ella, no, dice que ella viene a nosotros. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. O sea, nosotros no solo esperamos a Cristo, esperamos también nuestra ciudadanía que venga. Entonces, la nueva Jerusalén va a venir sobre la tierra nueva que va a ser el Señor. Allí se va a establecer para siempre y allí Cristo va a estar para siempre con su pueblo. Pero antes de eso, devolviéndonos un poco, a la final trompeta, los muertos serán resucitados. Quiere decir que ese sector allá que llamamos paraíso, cuando el Señor venga, que puede ser hoy o mañana o en cualquier momento, que es lo que estamos esperando, el regreso de Cristo, cuando Él venga, cuando suene la final trompeta, los muertos van a ser libres totalmente. Los muertos de Cristo, no los demás, dice Pablo a los Corintios, no, los demás quedan todavía ya presos en Hades hasta que pasen 1000 años y Dios los llame a juicio a todos antes de que juzgue también a Hades y a muerte. Pero los muertos de Cristo salen libres para siempre de la muerte. La muerte no los puede retener. Ahí se cumple el texto que las puertas del Hades no podrán retener a la iglesia, no podrán derrotarla, no podrán vencerla. ¿Por qué? Porque en ella está la vida de Cristo y a Cristo no lo pudo derrotar. Entonces allí sale la iglesia de allá de las profundidades. Y ahí se cumple también lo que dijo el profeta: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad. ¿Sí? Cuando Él hiciere volver nuestra cautividad, allí seremos resucitados. Resucitados, hermanos, para recibir al Señor. Vuelvo y les digo, no para irnos al cielo, no, para salir a recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Y después venimos con Él a la tierra, y ahí es donde la gente que tal vez nos conoció, si queda alguno vivo de los que nos conocieron, y las naciones van a decir: wow, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, pues los resucitó ahora. Van a estar sobre este mundo, van a reinar sobre la tierra, reinarán con Cristo 1000 años, dice Apocalipsis 20. Reinarán con Cristo 1000 años, estarán allí. Y la muerte ya no los va a tocar más. La muerte dice que no tiene poder. Esa es la promesa que le hizo el Señor a la iglesia en Apocalipsis. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. No lo puede tocar. Ahora, la muerte segunda es algo ya más delicado. No es lo mismo que la muerte primera. La muerte primera la controla Hades y muerte bajo el mandato de Satanás. La muerte segunda, ni Hades ni muerte se escapan de ella. Porque la muerte segunda ya es un juicio de Dios y es el lago de fuego.
Inclusive la muerte segunda va a alcanzar a Satanás, a Hades, a todos esos van a caer allá, Dios los va a lanzar allá. ¿Me hago entender? Amén. Pero lo que quiero es que nos centremos aquí. Esa es la promesa de Cristo. Y una vez que nos resucite, ya, ahí tiene sentido la vida. Amén. Porque entonces vamos a estar allí, no nos vamos a morir. ¿Qué quieres ser? Ahora tienes toda una eternidad para que lo seas. Por eso tenemos que luchar por nuestra familia, porque queremos que allí estén nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos. Allí, vengan, vamos, porque es que hay esta promesa. Que podamos estar todos juntitos allí donde la muerte ya va a ser un cuento del pasado, una historia por allá que una vez existió, pero aquí ya no está más. Aquí ya no está el dolor aquel, que el ibuprofeno, que el acetaminofén, porque no duele. No, ese proceso que la muerte, porque lastimosamente la muerte opera en nosotros desde que nacemos. En este momento, ¿cuántos niños hay batallando contra la muerte? Niños empezando a vivir y ya enfrentándose a la muerte. La muerte luchando contra ellos para llevárselos. Entonces, allá ya no existirá más este enemigo, porque Cristo quitó de en medio el poder de la muerte, que es el pecado, por medio de su sacrificio. Amén. Pues es una vida inefable. Nosotros mismos no la podemos imaginar, hermanos. Y aunque nosotros podemos hablar de ella, nosotros no la podemos imaginar. Por eso dice, nuestra boca se llenará de risa. Y también dijo el profeta Isaías, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Nosotros no nos imaginamos el gozo que nos va a inundar cuando eso suceda. Esa alegría de ya ser libres del temor de la muerte, de la aflicción, del dolor, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Estaremos allí con el Señor para que vivamos por los siglos de los siglos. Los millones de años que vengan después. Viviremos y viviremos para conocerle a Él y para contemplar toda la obra de sus manos, lo que Él ha hecho. Para que soñemos, para que creemos, para que nosotros vivamos, para que hagamos lo que Él ha puesto en nuestro corazón, para que inventemos, para que vivamos realmente. Porque esta vida es una ilusión y es un suspiro. Esa es la promesa de Cristo. Y por eso, mis hermanos, ni la filosofía, ni la biología, ni la física, ni ninguna otra ciencia puede responder al sentido de la vida, sino solamente Cristo. Amén. Porque para que la vida tenga sentido hay que quitar a la muerte del medio. Si no, esto no tiene sentido. Y el único que nos promete quitar la muerte del medio es Cristo. No le crea a Google, no le crea. Que entre 8 años va a encontrar la inmortalidad. Amanecerá y veremos, dijo el ciego, digamos anoche, ¿cierto? Y amaneció y no vio nada. Hermanos, nunca han habido tantos médicos como hoy día. Y nunca han habido tantos enfermos a la vez como hoy día. Nunca la ciencia ha avanzado tanto en medicina como hoy día. Y nunca han habido enfermedades tan raras como hoy día. Cuando el hombre cree que puede ir un paso más adelante, esos fulanos de muerte ya saben más. Saben cómo atrapar a la humanidad, porque donde el pecado abunda, también la muerte arrastra en gran cantidad, pues es el poder de ella. Donde hay más pecado, hay más enfermedad. Cada vez que el pecado se multiplica, la muerte y el Hades pueden plantar más enfermedades sobre este mundo, más males. ¿Por qué? Porque tienen poder. El poder de ellos es el pecado. Y inventan enfermedades, así como el ser humano inventa pecados, porque el ser humano inventa males. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que los hombres de los postreros días serán inventores de males, porque es que es lo que pasa hoy día. La gente está pensando cómo robarlo a uno, y uno ve aquí que sale esto, que sale aquí, que sale la pirámide tal, a ver cómo lo roban a uno, a ver los incautos que caen allí. Amén. Inventores de males. Y donde el pecado se aumenta, también se aumentan las enfermedades, el poder de la muerte, los accidentes. Y esto uno dice, ¿por qué en tales lugares hay tantos accidentes? ¿Por qué en tal país la gente muere tanto de esto o aquello? Si uno investigara más profundamente es porque reinan ciertos pecados
que le dan autoridad a la muerte para que opere de esa manera. Uno dice, ¿por qué estos países como México están tan sumergidos en la violencia? Qué miedo eso, como matan y con tantas armas poderosas, que se hacen culto a la muerte cada tanto. Claro, le están dando el poder a la muerte a través de sus pecados y todo para que ella opere en sus naciones. ¿Me hago entender? Amén. Pero hermanos, este es un pueblo entendido. Amén. La palabra de Dios nos ha dado luz y nos insta a que nosotros mantengamos una comunión con Cristo, porque mis hermanos, nosotros no sabemos el día de nuestra muerte. No es que yo soy joven, hay niños que se están muriendo. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero si usted y yo mantenemos una comunión constante con Cristo, la Biblia dice que la sangre de Él nos limpia. Y el día que tengamos que morir, hay una canción que dice que si la muerte me llegara en la tarde o la mañana, yo le diré lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si la vida eterna la tengo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nos iremos a esos senderos allá del inframundo, pero de la mano de nuestro Cristo, y Él nos va a llevar allá a nuestro lugar de reposo. Mira, espera aquí un tantico, espera un tantico que ya te llamo de allá, ya te saco de allá para que nunca más vuelvas a morir y venzas para siempre las puertas de este lugar a que Dios aborrece. Amén. 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 Vamos a estar de pie, hermanos. Yo creo que hay muchas razones por las cuales nosotros debemos dar gracias a Dios. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos amar a Dios y vivir agradecidos por Él. Si nosotros somos entendidos, nosotros vamos a darle nuestra vida a Cristo y vamos a mantener en comunión con Él todos los días, para que el día que ya nos toque irnos de este mundo, nos vayamos de su mano. Amén.